Gracias, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Gracias, señor presidente. Desde luego es mucho más sencillo cuando empieza el presidente del tribunal a la hora de establecer las conclusiones. Entiendo, señor presidente, que estos informes en los que se hace un análisis del cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho por parte del Tribunal Constitucional se engloban dentro de la línea habitual que comentaba hace un momento, en los que se hace primero un análisis fiscalizador sobre un organismo y luego, pasado una serie de años, se estudia si realmente se está haciendo un cumplimiento. Yo creo que la evaluación que se puede hacer de seguimiento de ambos informes es prudentemente satisfactoria, y así lo ha dicho y estoy totalmente de acuerdo. Casi todos los organismos afectados han adoptado las medidas o se están realizando las operaciones necesarias para mirar la información de sus inventarios. Parece que desde la aprobación de estas recomendaciones los organismos están aprobando normas internas en consonancia con esas instrucciones de las buenas prácticas para la gestión de la contratación de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en los supuestos de decisión de trabajadores. Nos ha referido que no hay ninguna petición, ninguna demanda en ese sentido. Y con carácter general no ha habido ni demandas ni reclamaciones judiciales por parte del personal externo, algo que yo creo que es a tener en cuenta y, desde luego, desde un punto de vista positivo. En el primero de los informes llama la atención un juicio de valor que hace el Tribunal de Cuentas en su primera recomendación. La valoración cita así: a juicio de este tribunal, la supresión de organismos realizada ha sido acertada y considerada muy recomendable, particularmente en situaciones de crisis económicas, que las administraciones públicas competentes analicen sistemáticamente la necesidad de mantener los organismos y entidades de ellas dependientes y decidan con agilidad su supresión si el resultado del análisis así lo aconseja. Animamos al Tribunal de Cuentas a que hagan este tipo de juicios, este tipo de enunciados valorativos, porque además creemos que es la forma de facilitar el trabajo de esta comisión y, además, haciendo óptimos estos informes de fiscalización para el cumplimiento del control que lleva esta comisión de los órganos al final. Lo único, por ponerle un pero, sí nos gustaría que, dentro de este análisis exhaustivo de información que están haciendo en la aplicación de la fiscalización, estamos seguros que tienen datos objetivos, cuantificables, incluso evidencias anecdóticas que pueden ser de especial importancia, reseñables. Y, por poner un ejemplo, que además han incluido en su segundo informe, nos referimos a algo como: de las 35 recomendaciones que han sido objeto de seguimiento en la presente fiscalización, se han cumplido adecuadamente y lo reseñan 20, un 57%, pueden considerarse parcialmente puestas en práctica o proceso de cumplimiento 9, un 26%, y no se han cumplido 5, un 14%. Este es el tipo de información que yo creo que a todos los miembros de esta comisión nos sería de mayor utilidad. El segundo de estos informes analiza, como bien decía, la adopción de recomendaciones hechos en los informes, en 4 informes en concreto del 2014. Uno sobre ayudas y subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en favor de inmigrantes españoles no residentes en España o bien retornados. El segundo es un informe de fiscalización de subvenciones y préstamos dentro del Ministerio de Industria y Turismo, lo que se denominó el Plan Avanza, en las convocatorias de 2006 y 2007. El tercero de esos informes incluye subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III en el ámbito de la Acción Estratégica de Salud y el Plan Nacional de I+D+I. Y el cuarto, un informe de fiscalización sobre la gestión realizada por las consejerías del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Europa. Desde luego, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social tenía la mayor parte de las recomendaciones. Claro, no es de extrañar, teniendo en cuenta el fracaso total de las políticas activas que ha tenido este Ministerio en los últimos años. Y aunque cumplió con la elaboración, con la recomendación de un plan estratégico de subvenciones, desde luego sigue contemplando el Tribunal de Cuentas una clara deficiencia en la elaboración de indicadores, de marcadores, a la hora de hacer un seguimiento. De hecho, en varios de estos informes resalta la necesidad de hacer una acción transversal que englobe a todos los ministerios y que enseñe a hacer un plan estratégico. Algo que, desde luego, resulta curioso, pero que, desde luego, y tal y como hemos visto en mi intervención anterior, es de especial necesidad, visto que cada uno lo hace a grosso modo como le viene en gana, en lugar de tener unos criterios homogéneos y que, además, incluya objetivos medibles, alcanzables, ambiciosos y concretos, que yo creo que es una de las partes fundamentales a la hora de elaborar la gestión y, sobre todo, para concretar si se han cumplido los objetivos que se buscaban con esas subvenciones. En el caso del informe de la Carlos III, que lo hemos visto hace el anterior turno, vemos que el Instituto ya ha dado cumplimiento a casi todas las recomendaciones, lo ha hecho con diligencia además, y esto nos hará tener que hacer propuestas, con lo cual le tengo que dar la razón al presidente del tribunal, que ha hecho en el informe anterior, hizo un cuidadoso estudio de todo lo que estaba haciendo, todas las subvenciones, todos los gastos del Instituto Carlos III, y esto conlleva que, cuando se hacen bien las cosas, desde luego el resultado final es óptimo. He de poner un pero en el caso de algunas de las subvenciones. En el caso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que desde luego cumplió 2 de las 3 recomendaciones, aunque luego la sucesión de planes provocada por el cambio de Gobierno
como bien dice, puede restar eficacia a estos programas y, desde luego, al dinero público invertido. Y volvemos a resaltar que, desde nuestro grupo, es fundamental que se pueda hacer una gestión eficiente de los recursos públicos. Y, por último, cabría resaltar, yo creo, que el fracaso total de la línea ICO Agenda Digital 2004, que estaba presupuestada inicialmente con una dotación de 30 millones y en las que solo se realizaron préstamos por importe de 270.000 euros. Desde luego, esto no creo que fuese el objetivo que se buscaba. Seguramente se equivocaron a la hora de prever las necesidades y a la hora de realizar el análisis de las necesidades previas. Y por nosotros nada más. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Ramírez, el señor Ferran, por el Grupo Confederal Unidos Podemos, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su intervención inicial sobre estos dos informes. Sobre el primero de ellos, a pesar de que, como ha dicho el presidente del Tribunal de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones no ha sido plenamente satisfactoria, se han cumplido una parte importante de ellas y, por ello, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea felicita y anima al Tribunal de Cuentas y a los organismos referidos a seguir por el mismo camino. Sin embargo, existen algunas salvedades al respecto, entre las que destaca negativamente Turespaña, puesto que tiene deudores importantes, difícilmente recuperables por las cuantías y el tiempo transcurrido respecto a esa deuda. Por eso, queremos preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas qué propone para subsanar dicha anomalía. Además, también se han detectado retrasos significativos a la hora de aprobar las cuentas del organismo. Y queríamos preguntar, en opinión del presidente, por qué cree que se siguen dando esos retrasos. Quizás mala planificación o tal vez falta de previsión de la actividad del organismo. Respecto a la gestión de inventarios de los diferentes organismos, en el anterior informe se recomendaba la migración de la gestión de la información a una aplicación determinada con cumplimiento generalizado de la recomendación, excepto en el caso del CMT. El FEGA no ha cumplido la recomendación de evitar la contratación de servicios externalizados debido a las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público dictadas por la Administración General del Estado, como se ha dicho, y finalmente el CMT ha continuado manteniendo una presupuestación desequilibrada, por lo que únicamente puede considerarse parcialmente cumplida la recomendación de realizar una presupuestación más rigurosa. En cuanto al segundo informe, en términos generales, los organismos afectados han dado o están dando también cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, por lo cual es una buena noticia. Tres cuestiones queríamos plantear al respecto. La primera, respecto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Ministerio ha tomado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la mayoría de recomendaciones efectuadas en los anteriores informes, excepto una que pedía establecer y aplicar planes anuales de seguimiento, control y evaluación de las ayudas concedidas. El Ministerio debería definir, por tanto, con mayor precisión para cada línea de subvención los indicadores de seguimiento que permitan conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos para permitir una evaluación de su eficacia. En el caso del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, para con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, desde la perspectiva de eficacia, cabe señalar el fracaso de la línea ICO Agenda Digital 2014. Y, en tercer lugar, respecto al Centro de Salud Carlos III, se han dado cumplimiento a las recomendaciones hechas en el anterior informe, lo cual es positivo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ferran. El señor